Dice amén. Y cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Dile cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor y cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Dile con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Dile con todas tus fuerzas y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Dile que todo el palacio, que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrenda de obediencia
gloria a Dios, aleluya. Es hermoso estar en la casa de Dios para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Yo te voy a invitar que en esta tarde tú empieces a abrir tu corazón, empieces a abrir tus labios. Y si tienes el deseo de levantar tus manos y de empezar a hablar con Dios, que por medio de este himno, por medio de esta alabanza, tú empieces a entregarte delante de Él, como dice este hermoso himno, a rendirnos delante de su presencia. Amén. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel, para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Dile con tu corazón: yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Dile una vez más al Señor:
rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Gloria a Dios, aleluya. Hoy estamos aquí delante de nuestro Padre Celestial para entregarnos por completo y pedirle que Él nos renueve cada día, que sea con nosotros y que su presencia nos acompañe en todo momento. Cierra tus ojos en esta tarde y empieza a hablar con Dios y pídele con todas tus fuerzas que Él renueve todo lo que hay en ti, todo ese gozo, toda esa alegría que nunca se acabe y que constantemente esté presente en nuestros corazones. Por medio de esta alabanza, dale tu mejor adoración. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo una vez más, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Pídele con tu corazón, muévete en mí, muévete en mí.
Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dile con todas tus fuerzas, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Señor, te damos gracias por esta bendición de poder estar aquí disfrutando de este ambiente y disfrutando de este momento. Muchas gracias, Señor, porque realmente sin ti nuestra vida no tendría sentido. Nos has dado en este mensaje de amor, en este mensaje de esperanza, nos has llenado, Señor, de este aliento de vida que hoy disfrutamos. No queremos caer en el error de hacer de todo esto, Señor, que es muy importante, solo una religión donde estemos comprometidos en hacer las cosas obligadamente, sino, Señor, permítenos siempre hacerlo como un privilegio, hacerlo, Señor, porque reconocemos que tú eres el único Dios verdadero y que nos has mostrado un camino diferente y has mostrado, Señor, el amor del Padre para con todos nosotros. Por eso estamos aquí, para darte toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Hermanos, Dios les bendiga. De verdad, agradezco a Dios esta bendición de poder estar aquí con ustedes también, disfrutando de este ambiente, disfrutando de este momento especial. De verdad, muchas gracias a todos por estar aquí este lunes, que es llamado por los teólogos, por todos los estudiosos de este acontecimiento, se le ha llamado el lunes de autoridad. Y sobre eso quisiera llevarlos a pensar, pero yo quisiera ir un poquito más adelante, tomando como base un pasaje que mucho ha impactado mi vida, y quiero llevarlos al libro de los Hechos, capítulo 8, y después lo vamos a enlazar con este acontecimiento de lo que llamamos lunes de autoridad. Dios bendiga a los hermanos de la alabanza, Dios les guarde y bendiciones. De verdad, agradecemos todo este esfuerzo y toda esta entrega, hermanos. Cuando cantamos, hermanos, y lo hacemos con todo nuestro corazón, de verdad, hermanos, que no necesitamos ni de instrumentos, pero qué bueno que podemos contar con ellos, porque cuando lo hacemos con el corazón es el perfume que realmente agrada a Dios. Y aproveche el tiempo, hermanos, les recuerdo esto siempre, aprovéchelo cuando tenga la oportunidad de cantar, cántelo y entréguese con toda pasión, y que nuestra alabanza tenga una sola dirección, que no busquemos impresionar a nadie, sino agradar a Dios siempre, hermanos. Hechos capítulo 8, les dije, en el verso 4, fíjense, yo quiero hablar acerca de los efectos del evangelio, los efectos del evangelio.
Ese va a ser el lema que vamos a tratar. Hechos capítulo 8. ¿Está bien? Vamos a leerlo todos juntos. Quiero que lo tengan conmigo y lo leemos juntos. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué? Otra vez dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Bueno, esta semana que se le conoce también como la Semana de la Pasión, año con año, desde hace ya muchas décadas, se celebra esto como lo hacemos nosotros y cada vez toma un tono de mayor claridad para nosotros los creyentes. Cada vez se va, a través de la tecnología, se va conociendo con más detalle la realidad de este evento de la Semana de la Pasión. Estos días, hermano, desde el domingo, que ayer estuvo el templo bien arreglado con muchas flores, con aromas muy especiales, son días muy espectaculares de la historia, en donde recordamos el sacrificio del Señor Jesucristo, donde Él, hermanos, derramó su bendita y su santa misericordia en este sacrificio, haciéndolo precisamente por nosotros que somos pecadores. Y eso, hermanos, es lo que nos enlaza a este momento maravilloso de la Semana de la Pasión. Esta Semana del Amor, como se le conoce también, la Semana del Amor, es la semana también del dolor, es la semana de angustia, donde el Señor tiene que confrontarse consigo mismo y tomar el ascensor para llegar a la cumbre del maravilloso plan de Dios. Créalo, hermano, que aunque Jesús era Dios, no fue fácil para Él cargar el pecado de todos nosotros. Algunos comentaristas en su investigación sugieren que Él no vino a esto, a morir. Él vino a mostrarnos el camino. Pero al ver la insensatez, al ver la dureza del corazón del ser humano, al ver el rechazo de los suyos, se vio la necesidad de llegar a esa cumbre del Calvario, para llegar precisamente a esos grandes sufrimientos del Calvario, donde pudo abrirnos finalmente el camino hacia la eternidad. Por eso todos los santos de la antigüedad, que fueron muy buenos, hermanos, no se comparan con Él. Por eso finalmente se descubre a través de la investigación más minuciosa, más detallada, viendo todo el acontecer de los grandes héroes de la fe. Es más, yendo un poquito más allá, se contempla con microscopio, hermanos, el profundo amor de Dios para con nosotros, el grande amor de Dios para con nosotros, que siendo lo que somos y a pesar de lo que somos, el amor de Dios se manifestó de una forma extraordinaria, de una forma maravillosa. Este recuerdo del Calvario nos hace precisamente, hermanos, permanecer firmes
en una sola dirección, porque solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo bautiza y solo Cristo viene. ¿Cuántos esperan realmente, hermanos, la venida del Señor Jesucristo? ¿Realmente tienen ustedes esa claridad? Porque estos efectos del Evangelio en nosotros, hermanos, deben producir 5 cosas. Anótelas bien, porque a lo mejor no los vuelve a escuchar el próximo año. No sé, a lo mejor el Señor manda por nosotros y ya no estemos aquí por alguna razón. Estos efectos del Evangelio deben tener dirección, deben tener claridad, deben tener seguridad, deben tener fortaleza y deben darnos convicción. De tal manera que venga lo que venga, estos efectos del Evangelio garantizan nuestra eternidad feliz. La Biblia dice, amados hermanos, que unos se levantarán para condenación y otros se levantarán para vida. Que usted y yo seamos de este último grupo y que no seamos del primer grupo, que a pesar de haber conocido la verdad, sin embargo esta verdad no provocó en nosotros los efectos del Evangelio, como lo fue con Judas, como lo fue con Alejandro, el amigo del apóstol Pablo y fiel compañero de Marcos, como lo fue con Anías y Zafira, que usted puede estar aquí, pero no deja que en su interior, en su vida, se produzcan estos efectos del Evangelio. ¿Cuáles son los efectos del Evangelio? Bueno, darnos dirección, darnos claridad, darnos seguridad, darnos fortaleza y darnos también convicción. Después de que finalizó toda esta semana, que fue una semana muy desgastante para el Señor Jesús, que fue muy forzada, porque el Señor desde el domingo, que se le conoce como Domingo de Ramos, tomó el ascensor y no había retroceso, no había marcha atrás. Por eso Él enseñaba a sus colaboradores más cercanos y a aquellos que estaban a corta distancia de Él y que le seguían por todo lo que se produjo en sus vidas, como María Magdalena, de la que el Señor había sacado o había expulsado 7 demonios: el demonio de la lascivia, el demonio del adulterio, el demonio, tantos demonios que salieron de ella. Ahí estaba de Bartimeo, el ciego, como le conocemos, el cual el Señor abrió sus ojos y finalmente contemplaron la luz del día, ese milagro que parecía imposible, y le seguía también a distancia. Y tantos otros personajes que no conocemos sus nombres, como aquella mujer adúltera, como le conocemos nosotros, a la que el Señor la libró de la muerte. Pero hubo otros, hermanos, que viendo no creyeron. Por eso el Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados aquellos que, no habiendo recibido un milagro sobrenatural, como muchos otros, creemos en Dios y estamos aquí porque sabemos que Él es Dios. Por eso el Señor, hermanos, les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Hoy quiero llevarles, hermanos, a reflexionar con sabiduría, a que meditemos también en los grandes acontecimientos de esta semana, que está, ¿por qué no decirlo?, llena de melancolía, donde el Señor toma decisiones que son muy importantes, hermanos, en su ministerio, y también donde está asentando las bases más espectaculares
para que los discípulos, hermanos, aquellos fieles seguidores, tomasen precisamente estos 5 puntos, que el Señor no los enumera como yo los estoy enumerando para ustedes. El Señor quería que sus seguidores pudieran tener dirección. Y la dirección que nosotros necesitamos, hermanos, ¿sabe dónde se adquiere? No se adquiere en un instituto bíblico, en un estudio de teología, en un diplomado de Biblia, sino que se adquiere precisamente, hermanos, en la revelación que nosotros tengamos de Jesús. Que yo sepa realmente quién es Jesús para mí, no para el mundo. ¿Quién y qué representa Jesús para mí? Pero esos efectos se producen de manera personal. Por eso no debemos evaluar, hermanos, el gran amor de Dios por lo que Dios hace con aquellos o con aquellos otros, sino con lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso el apóstol Pablo en sus cartas escribe con mucha seguridad diciendo: yo sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque se lo contó Pedro, porque se lo contó Mateo, porque se lo explicó Lucas. No, porque dice: porque yo oí la voz, porque yo vi aquella luz, y detrás de esa luz se oyó una voz potente que me dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Hablo de la experiencia personal. Cuando lo nuestro es una experiencia personal, hermanos, no hay nada que nos arrebate del amor de Jesucristo. Quiero dejar claro, no dejaremos de pasar por esos desniveles, no dejaremos de pasar por esos momentos de desaliento, por esos momentos donde somos desafiados por el miedo, por el temor, por la tentación, por la duda. Pero como nosotros tenemos una dirección de una revelación de lo que Dios es para nosotros, nadie nos apartará del amor de Jesucristo. Este lunes de autoridad se le ha llamado como el día de autoridad por 2 acontecimientos que sobresalen este día, y precisamente los enmarca Mateo, lo señala también Marcos, que era un discípulo, no llegaba al título de apóstol, pero sí de discípulo cercano, un fiel seguidor del maestro y de los apóstoles. Pero Mateo es el que hace ese énfasis sobre el lunes de autoridad. Miren, hay muchas cosas que los discípulos, hermanos, no quisieron agregar muchas cosas que para nosotros a la distancia del tiempo nos hubiesen sido muy útiles, pero ellos así quisieron señalarlo, porque quizá jamás dimensionaron hasta dónde llegaría este evangelio en el tiempo. El Señor Jesús, mas sin embargo, siempre tuvo una cosmovisión muy especial, tuvo una cosmovisión muy amplia, de tal manera que a donde quiera que Él iba, por donde quiera que Él caminaba, Él no hacía acepción de personas, y que no importaba el nivel socioeconómico de las personas, no importaba el nivel religioso o el nivel étnico o el nivel cultural o el nivel de género. A Él no le impidieron el poder llegar a manifestar el amor de Dios a las personas. De tal manera que lo que se escribe en Hechos, y lo escribe precisamente el doctor Lucas, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué? Porque estos que iban por todas partes, hermano, no iban llevando el conocimiento de una religión, sino que llevaban la esperanza del mundo, llevaban el reflejo del amor de Dios, llevaban la esperanza para la humanidad. Y quiero decirles algo muy interesante, que la pregunta que se le hace a Jesús
¿con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, el Señor en primer lugar maldice la higuera. ¿Se acuerdan de esto? Maldice la higuera. Mateo 21 del 18 al 19 y en Marcos 11 del 12 al 14 encontramos esta historia. El Señor maldice la higuera. Muchos hermanos, queriendo dar una interpretación correcta, han aportado algunos conceptos que para nosotros son interesantes y que hoy no quiero hablar mucho de ellos, porque quiero ir un poquito más allá. En segundo lugar, el Señor purifica el templo y está ahí en Mateo 21, desde el verso 12 al 17, y en San Marcos 11 del 15 al 17. Cuando vamos al primer punto de lo que es el Señor maldice la higuera, bueno, aquí hermanos, mucho se ha hablado sobre esta situación que es símbolo de inutilidad, símbolo de superficialidad, símbolo de apariencia y de un cristianismo engañoso. Hermanos, miren, no crean que nosotros con lo que hacemos o con lo que damos vamos a impresionar a Dios. No, hermanos, no. Claramente la Escritura dice, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. El problema es cuando recibimos de Él y cerramos nuestra mano, cerramos nuestro corazón y cerramos nuestros sentimientos para no ser agradecidos con Dios. Y solamente vivimos un cristianismo superficial. Solamente vivimos un cristianismo de apariencia o un cristianismo engañoso. Y eso es lo que baja los niveles en nosotros, hermano. Eso es lo que hace bajar todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos se ven desnivelados porque estamos viviendo, hermanos, de una manera que no es agradable a Dios. Cuando se habla del templo de Jerusalén, cuando el Señor purifica el templo es símbolo de nuestro cuerpo lleno de pecado y de vanidad. Pero ahora nosotros, dijo el Señor, pero ahora no solamente estaré con vosotros, sino que Dios y el Espíritu Santo estarán siempre con vosotros. Esto nos habla de que si la entrada a Jerusalén para el Señor Jesucristo, como se recordó ayer, tal vez fue un desafío, aquí vemos otro desafío añadido al anterior. Porque miren, en el Nuevo Testamento, hermanos, hay dos palabras que se traducen en templo. Una es naos. Así se escribe, naos. Y esto era el desafío mejor conocido como lugar santo, el lugar santísimo. Y la otra era Irión. Y es todo el lugar santo y santísimo, incluyendo los patios, tales cosas como el patio de los gentiles, el patio de las mujeres. Se entraba por la puerta mejor conocida como la puerta de la hermosa. El patio de los israelitas, aquellos que, aunque habían nacido en Israel, no eran judíos, porque no eran hijos de padres o de madres judías, pero eran nacidos en Israel, y había un patio especialmente para ellos, y se entraba por la puerta de Nicanor, y se necesitaban, dice que era una puerta grandísima y muy fuerte, que se necesitaban 20 hombres para abrirla y para cerrarla. Esto incluía también el patio de los sacerdotes. Y la palabra usada en estos eventos es hierión en griego. Y Jerusalén es la plataforma de esta cena tan extraordinaria. Y la ley establecía, fíjese, que todo varón adulto que viviera dentro de un radio de 30 kilómetros de Jerusalén debía de asistir a la Pascua. Era el momento para el tal acontecimiento.
Y aquella ciudad de Jerusalén era un hervidero de gente llena de expectativas religiosas. Por eso, hermanos, es muy peligroso que nosotros hagamos de esta semana un evento religioso. No, este es el evento de la pasión. Es el evento donde se muestra de una manera clara el amor, donde se muestra de una manera transparente la misericordia de Dios para con nosotros. Él pudo haber evitado, y lo dijo cuando Pedro quiso intervenir para ayudarle y librarlo de aquel ascensor donde él iba a llegar a la cumbre del Calvario. Y le dijo: Pedro, ¿tú crees que acaso yo no tengo autoridad para pedir a mi Padre que venga una legión de ángeles y me defienda? Y estos acaban con toda esta nación si yo quisiera. Pero es necesario que se haga la voluntad de mi Padre. Y a veces, hermanos, el hacer la voluntad de Dios nunca ha sido fácil. Siempre exige de nosotros esfuerzo, exige de nosotros valor, exige de nosotros mucha confianza. Por eso hablaba de estos 5 elementos que son fundamentales en nuestra vida. Esa dirección debe ser causa de mi revelación, de ese contacto personal que yo tuve con Dios. Porque mire, hermano, si usted, perdóneme que le diga esto, y a los que nos están viendo, nos van a ver más adelante, si usted no tiene la revelación correcta acerca de Jesús, está perdido. Si usted solo lo que abrazó fue una religión más, donde se ha sentido muy a gusto porque no se le exige mucho, está equivocado. Porque aquí o le entregamos todo o no le entregamos nada. Todo, absolutamente todo. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos lo dice claramente. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué más? Santo, el otro nivel. Tercer nivel, agradable a Dios. Ese es vuestro culto. Racional, con inteligencia, con sabiduría, pero siempre, no de vez en cuando. Mucha gente se volcó el día de ayer para traer sus palmitas, pero jamás se para en los templos. Y no hablo de ustedes, hablo de otros, de aquellos que hacen eso. Pero eso no es la pasión de Cristo. Es el amor que debe vivir en nosotros todos los días. El amor de Dios siempre debe estar en nosotros, pero esto también debe tener claridad. ¿Y sabe cómo es que nosotros vamos a tener claridad, hermanos? La claridad viene a nosotros cuando el Espíritu Santo todavía se mueve en su iglesia. Amén, hermanos. Queremos llenar las lámparas del aceite, dijeron aquellas. ¿Se acuerdan de esta parábola de las vírgenes qué? Prudentes y de las vírgenes insensatas. Las prudentes, esas, hermanos, buscaron la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eso es lo que da claridad. El sonar de la trompeta cuando Cristo ha de venir por nosotros, hermanos, solo lo oirán aquellos que tienen claridad. Y cuando hablo de claridad, hablo de aquellos, no de aquellos que lo están esperando, sino de aquellos que están listos para escuchar ese sonar de la trompeta de Dios, que hará que los muertos en Cristo se levanten primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Hoy escuchaba hace un momento la profecía que se dan ahora. Ya ve que ahora hay tantas profecías, pero hay buenas noticias de que los judíos ya recibieron al nuevo Mesías. Ya tiene nombre, ya tiene personalidad, ya se mueve entre ellos. Y está anunciando que estos efectos de la pandemia son los que marcarán en la entrada a lo que se llama el nuevo sistema mundial, el nuevo orden mundial. Más vale, hermanos, que mantengamos nuestros oídos abiertos y nuestros oídos estén atentos a la palabra de Dios. Lo que nos va a dar claridad, hermanos, no es el tiempo
que tengamos de estar yendo y viniendo, oyendo y estudiando, sino que lo que nos va a dar claridad es la dirección maravillosa del Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. Nosotros podemos equivocarnos, Él no se equivoca. Estaremos dormidos o estaremos descansando o estaremos comiendo o estaremos en el templo, donde quiera que estemos. Tenemos que decirle: Señor, si hoy es el día, estoy listo. Dígalo conmigo. Si hoy es el día, dígalo fuerte. Si hoy es el día, más fuerte dígalo. Si hoy es el día, estoy listo. No digamos estamos listos, no, estoy listo. Porque yo no sé si el de al lado está listo, pero eso a mí no me incumbe. Si él no quiere, yo sí quiero. Si él quiere, qué bueno, nos vamos juntos. Pero si este es el día, estoy listo, Señor. Ojalá que esto sea una frase para toda la eternidad en nuestro corazón. Si hoy es el día, Señor, estoy listo. Si hoy es el día que has de llamarme a tu presencia, estoy listo. Si hoy es el día que vienes por nosotros, estoy listo. Oye, hermano, yo estoy emocionado, porque ese día llegará. ¿Se acuerdan de aquellos que cantaban: yo espero el día alegre, cuando Cristo volverá? Volverá al mundo pronto, ¿qué más? Y nos levantará. Aleluya. Yo espero el día alegre, cuando Cristo volverá. Y volverá por todos aquellos que tienen dirección, que tienen claridad, que no hay esa vida de la higuera, de apariencia, de un cristianismo engañoso, sino de un cristianismo que da fruto, de un cristianismo, hermanos, que sabe y entiende cuáles aquellas cosas que le dan dirección y que le dan claridad. Cuando nosotros vamos un poquito más adelante, encontramos que es cierto que mucho se ha hablado de que en este momento el Señor, en los dos acontecimientos de autoridad, el Señor manifestó su ira, pero también lo hizo de esta manera porque quería, hermanos, que finalmente ellos entendieran. Ellos entendieran el amor del Padre. Durante 4000 años el pueblo de Israel anduvo divagando de aquí para allá en pos de otros dioses, cuando Dios le había dicho: Israel, yo soy tu Dios verdadero. Y ellos anduvieron buscando ayuda en otros formatos diferentes. Y Dios los volvía al camino y le decía: ustedes han de recordar solo hablar de uno, como el profeta Elías, que dice: ustedes escojan a quién van a servir. Si a este que hace descender fuego del cielo para mostrarles cuál es el camino. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios no ha mostrado su amor para con nosotros y nos ha mostrado, no demostrado, porque Dios no necesita demostrar lo que Él es? No, Él nos ha mostrado, no demostrado, nos ha mostrado quién es realmente Dios para nosotros. Y eso nos debe dar a nosotros dirección y nos debe dar también claridad. Se ha dicho que el hombre realmente grande se distingue por la ira y por el amor, porque la ira y el amor siempre van de la mano. La ira y el amor siempre van de la mano. La ira se manifiesta contra los que explotan y contra los que abusan. Por eso el Señor manifestó su ira contra aquellos que estaban engañando al pueblo, que estaban llevándolos por mal camino, que estaban llevándoles por malas doctrinas, que estaban enseñándoles cosas contrarias a las que Dios quería. Miren, hermanos, el acercarnos a Dios muchas veces la religión lo hace más complicado y lo hace con más obstáculos, cuando el amor de Dios está ahí, sin tantos obstáculos, sin tanta dificultad. Solamente dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto es lo que demuestra el Señor, porque la ira y el amor siempre van de la mano.
Y el amor se manifiesta precisamente a los necesitados. Esto es lo que demuestra el Señor en esta ocasión. Esto lo exalta, pero también lo hace grande y lo hace extraordinario. Estos dos pasajes, hermanos, nos parecen increíbles, pues hermanos, cuando nosotros lo observamos con mucho detalle, no es el carácter común del Señor. Es una reacción desesperante, porque viendo lo que Él hacía, seguían todavía manifestando su incredulidad. Seguían todavía cerrándole su puerta al amor de Dios. Este pasaje, hermanos, que ya les he mencionado, al leerlo nos parece increíble, porque este no es el carácter común del Señor Jesucristo. Pero de lo que sí estamos seguros, hermanos, es que cada acción o que cada palabra de nuestro Señor Jesucristo nos deja a nosotros una esperanza maravillosa. Nos parece increíble que el Señor le pide fruto a la higuera cuando no era tiempo. No solamente le pide, sino que le reprocha. Y el Señor va más allá, seca a un árbol por no hacer lo que Él pedía. Cuando uno analiza este cuadro o esta fotografía, realmente, hermanos, el misterio que el Señor quiere dejarnos revelado en esto, si lo vemos a través de ojos espirituales, esa higuera, hermanos, realmente representa al hombre que está constituido a imagen de Dios para arrojar frutos de arrepentimiento. El Señor, hermanos, esto debe quedarnos a nosotros bien claro. El Señor no acepta un cristianismo solo como religión. Esto es a lo que el Señor le llama más adelante la tibieza. Por eso dice, o eres frío o eres caliente. O sea, habla de la determinación. Por cuanto eres tibio, dice, yo te vomitaré de mi boca. Eso es precisamente. El Señor no acepta un cristianismo solo como religión. Él no desea solo llevarlos a la cruz, sino que Él quiere llevarnos a Él, que Él es el que nos da seguridad, nos da protección y nos da garantía. El tercer enlace de este pasaje es dirección, claridad y en tercer lugar, seguridad. Lo que el Señor quiere es llevarnos a que nosotros, hermanos, tengamos seguridad. Tengamos seguridad. Cuando lleguemos a ese nivel, no tendremos miedo a nada, porque la sombra de Jesús nos da seguridad. En Él estamos seguros. En Él tendremos confianza. Y eso es precisamente lo que el Señor quiere darnos a nosotros. El Señor maldice, el Señor desprecia, hermanos. En este cuadro lo vemos así, el cristianismo sin fruto. El Señor lo que quiere decirnos en esto que se leen en estos dos evangelios es que no soporta las iglesias que les gusta el ser exhibicionistas. ¿Ha fijado usted que en este tiempo hay tantos líderes religiosos? Y con esto no quiero ofender a nadie, ni tengo pleito con nadie, pero sí es necesario señalarlo con mucho respeto, que hay personas que si van a un funeral, ellos quieren ser los muertos. O sea, toda la atracción quieren ser ellos. Todo el éxito quieren llevárselo a ellos. Hablan de números, hablan de equipo, hablan del costo del templo, y eso, hermanos, no es lo que será realmente el Señor quiere. Realmente la causa de la presencia del Señor es que nosotros tengamos dirección, tengamos claridad, pero tengamos seguridad acerca de que el valor más grande para el Señor Jesucristo es el rescatar almas del infierno, almas del mundo que están en pecado
y trasladarlas al reino de los cielos. Por eso Él no hace acepción de personas. Él no condenó a la mujer a la que le llamaron adúltera, a pesar de lo que era, a pesar de lo que hacía, a pesar de que su esposo la ofertaba al mejor postor. Sin embargo, el Señor le dijo: mujer, ni yo te condeno, vete en paz, pero no peques más, diciéndole: cámbiale el sabor a tu vida, cámbiale y lo verás. El problema no está en Dios, el problema está en ti. Cuando ella contempló aquella hermosura y pudo, hermanos, oler el aroma del amor de Dios, pudo oler lo que se llama el jazmín, que representa el amor de Dios, pude ver un cielo ya no oscuro, sino un cielo azul, donde se mostraba el amor, la misericordia de un hombre que, a pesar de conocer todo, le brinda todo su amor, le brinda toda su misericordia y le da seguridad y le dice: ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te condenaban, mujer? Ella dijo: se han ido, Señor, todos se fueron. Y el Señor le dice: pues ni yo, siendo lo que soy, conociendo lo que eres, ni yo te condeno, vete en paz. Pero por favor, mujer, no vuelvas a esa vida. Hermanos, no volvamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. No es fácil, pero créalo, el Señor anhela que nosotros nos esforcemos día con día y tengamos la seguridad de que Él siempre estará cerca de nosotros para ayudarnos. Si pasamos al otro escenario, esto ocurre en el patio de los gentiles. En este lugar se desarrollaban dos tipos de comercio: el cambio de monedas y la venta de corderos, palominos y machos cabríos. El impuesto del templo debía pagarse en ciclos del santuario. Y como los judíos en ese tiempo llegaban de todas partes, muchos llegaban con monedas egipcias, griegas, y es ahí donde los cambistas, hermanos, hacían su negocio sucio, explotando a los peregrinos. Y en el caso de la venta de animales para sacrificios que eran exigidos de acuerdo a la ley, esto sí era el colmo. Los peregrinos, a veces con gran esfuerzo, traían sus ofrendas de animales para el sacrificio, pero al pasar por la aduana de la mafia religiosa, por la revisión, ellos los declaraban imperfectos. Por lo tanto, aquellos peregrinos que venían a ofrecerle sacrificio a su Dios eran forzados a comprarlos en ese lugar y los vendían al triple de lo que realmente valía. Hermanos, recuerde que el apóstol Pablo, él dice que no es la cantidad lo que impresiona a Dios, sino la voluntad con que nosotros lo hacemos. Hay gente que lo hará mejor que nosotros, pero Dios se agrada cuando yo lo hago con todo mi corazón. Cuando yo estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón. Lo sucio de esto era que los comerciantes se ponían de acuerdo con los inspectores del templo de Jerusalén. Por ejemplo, por darles solamente un ejemplo, un centavo de dólar fuera del templo y dentro de su valor era de dólar, un centavo, de $1.50, y esto era un abuso de los que gobernaban el templo, de aquella mafia religiosa. Además de que los impuestos, los impuestos que ellos imponían lo hacían como una obligación, y esto denigraba aquel santuario. Además de que los puestos en que se vendían las víctimas se llamaban, hermanos, eran familiares, pertenecían a la familia del sumo sacerdote.
Fue entonces que el celo santo entró en acción del Señor Jesucristo y conoció el negocio sucio de esas personas. Por eso el Señor, ustedes lo recordarán, los señaló de ladrones, los señaló de profanar su casa, los señaló de no tener conciencia y los señaló de ser gente abusiva y los arrojó fuera del santuario y exigió santidad en él. Santidad en su santuario, santidad en el sacerdocio, santidad de su pueblo. Esto es maravilloso, hermanos. El Señor Jesús nos ha dejado sabias enseñanzas para la posteridad. Esto no solo es historia. Lo que el Señor literalmente hizo al entrar al templo, ahora lo hace nosotros. Pues el apóstol Pablo es el que dice que nuestros cuerpos, hermanos, son templos de Dios y son templos del Espíritu Santo. Esto es lo que hace Jesús cuando entra a nuestros corazones. ¿Qué es lo que hace? Quería dejar ese efecto. Lo primero que hace Jesús cuando entra a nuestro corazón, ¿sabe qué es? Es limpiarnos. Limpiarnos de todo pecado. Hermanos, las cosas viejas pasaron. Si alguna vez el diablo viene a recordarle esos pecados anteriores, usted tiene que comportarse con altura y con seguridad de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto es lo que ha hecho que la iglesia camine con seguridad. Venga lo que venga, la iglesia no da marcha atrás. La iglesia se mantiene firme. En segundo lugar, lo que el Señor hace cuando entra a nuestro corazón, primero nos limpia de todo pecado, nos limpia de todo odio, de todo rencor, de todos esos malos pensamientos, de todas esas malas palabras. Desaparecen los vicios que nos atormentaban. Por eso el Señor dice, mi casa, casa de oración, ¿qué dice? Será llamada. Eso nos habla de permanecer. Antes de conocer a Jesús, hermanos, nosotros no orábamos con esta devoción y con esta entrega sincera. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, por favor no aprendan esas ridículas y molestas e incómodas oraciones aprendidas? No las aprendan. Tienen que ir más allá. Si usted viene el miércoles yo le voy a presentar en pantalla la oración del Padre Nuestro que Jesús escribió en su idioma, en el original. Y el Señor lo hizo en una tablilla, porque Él era carpintero como su padre que aprendió ese oficio. Esa tablilla se conserva aún todavía y quedó en el recuerdo, y ahí quedó el escrito. Y en esa oración el Señor nos eleva, hermanos, a niveles extraordinarios. Por eso fue su aceleramiento acerca de llamarlo impostor, de llamarlo como que alguien que estaba profanando, que alguien que estaba ostentando títulos que no tenía, porque el Señor nos enseñó otra forma distinta con la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es interesante. Esto nos habla de que nosotros ahora oramos, hermanos, en una entrega sincera. Oramos por los nuestros cuando enferman. Oramos por los nuestros cuando están tristes, cuando hay problemas de cualquier índole, cuando hay necesidad. El recurso nuestro ahora es solo orar y orar y orar, porque sabemos que el que ora habla con Dios. Pero eso es cuando nosotros valoramos lo que ahora somos en Cristo. Somos templo de Dios. Diga conmigo, yo soy templo de Dios. Y eso es lo que nos hace pasar al cuarto punto, que es la fortaleza. Cuando nosotros somos templo de Dios, somos una fortaleza.
esa fortaleza que hace llegar al necesitado para no rechazarlo, sino para conducirlo a Dios. Por eso dice la Biblia que por los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando que una nueva religión, un nuevo movimiento. No, iban anunciando el evangelio. Ellos no hablaban más que de Jesús. Jesús, Jesús sana, Jesús salva, Jesús bautiza, Jesús viene pronto. Pero parece que la iglesia ahora se adorna con tantas cosas que son muy hermosas, pero que no son las que el mundo necesita. El mundo necesita saber que solo hay un Salvador, que se llama Cristo Jesús. Que solo hay un sanador, el que hace milagros y maravillas, se llama Jesús de Nazaret. Que hay uno solo en el cual debemos ser bautizados, y es en el nombre de Jesús, aquel que dijo: bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que hay un solo Jesús el que viene, y es al que estamos esperando. A Él le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Esa fortaleza es en nosotros, porque Cristo nos llenó de poder, nos llenó de autoridad, cuando dijo: y pondrán las manos sobre los enfermos. ¿Y estos qué? ¿Cuántos creen todavía en ese poder, hermanos? Digan amén si creen, hermanos. Si no creen, no digan nada. Pero ¿cuántos creen que todavía Cristo hace milagros y maravillas? Más recio, más fuerte. Debemos acostumbrarnos, hermanos, a hablar más fuerte, ¿no? ¿Cuántos creen que Cristo todavía hace milagros y maravillas, hermano? Gloria a Dios, porque somos templo de Dios, donde hay poder, donde hay acción y hay también esa revelación maravillosa. Y finalmente tenemos la convicción. ¿Cuál es nuestra convicción? Los 4 evangelios, donde podemos nosotros leer el ministerio de Jesús. Esos 4 evangelios que son los más aceptables para nosotros. Y tanto el apóstol Mateo como el apóstol Juan y otros de los discípulos, como son Marcos y Lucas, todos ellos enfatizaron sobre ese tema con mucha claridad. Sin embargo, ellos, hermanos, lo hacen con mucha discreción, ya que muchas de las veces, como dije al principio, omiten detalles que son muy importantes para nosotros y que sin lugar a dudas, hermanos, nos darían mucha luz sobre cada uno de los sucesos donde el Señor Jesús manifestó su poder y manifestó su misericordia, sanando todo tipo de enfermos. Y esto lo hacía precisamente el ganar más almas para la causa. Y esto es lo que hacía grandioso el ministerio de Jesús, porque por donde quiera se oía el clamor: ahí viene Jesús de Nazaret, el que da vista a los ciegos, el que levanta a los paralíticos, el que aún a los muertos resucita. Maravilloso es el amor de Dios. Y este legado, hermanos, no quedó encerrado solo en aquellos 12 o en aquellas 12 mujeres que le seguían y le servían con sus bienes, sino que fue un legado que se fue trasladando hasta el día de hoy, de tal manera que el sueño de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura llegó hasta nosotros, hermanos, hasta nuestros hogares, a nuestra familia, y queremos que este legado continúe, pero que esa bendición de Dios permanezca sobre nosotros, la autoridad de dar fruto, la seguridad de ser templo de Dios. Pero debemos tener convicción, hermano, que lo nuestro no sea una emoción, sino que sea una convicción. ¿Se acuerdan de Pablo que decía: yo sé en quién he creído, de tal manera que a mí nadie me apartará del amor de Jesucristo? Sea lo que sea, ni prisiones, ni azotes, ni insultos, ni latigazos, es más, ni enfermedad alguna, porque yo sé en quién he creído.
Esa convicción nos mantiene firmes a pesar de los días difíciles, de las noches eternas, de los años complicados que lleguen a nuestra vida. Sabemos sobre qué está fundamentada nuestra fe y sobre qué está fundamentado nuestro amor, de tal manera que nadie nos apartará del amor de Jesucristo. ¿Están seguros ustedes, hermanos, de en quién han creído? ¿Están seguros de quién han creído, hermanos? Afírmese, sosténgase de la roca firme que es Cristo Jesús. Cierre sus ojos y vamos a orar unos momentos. Yo quisiera pedirles que sean tan amables de estar de pie conmigo y dejar todas esas cosas y no se distraiga. Mientras oímos una bella alabanza, como siempre lo hacen los muchachos, ustedes y yo vamos a alabar a Dios. Miren, hermanos, el Señor Jesús, conociendo muy bien cada detalle de nosotros, ha tomado la firme decisión de invitarnos a formar parte de su plan maravilloso, a ser parte de los escogidos. Y el Señor quiere que nosotros permanezcamos, pero el Señor quiere que demos fruto. Por sus frutos los conoceréis. Y usted tiene que perfilarse sobre esa dirección, sobre esa claridad, sobre esa seguridad, sobre esa fortaleza y sobre esa convicción. Cierre sus ojos, por favor, levante sus manos y oremos a Dios. Oremos a Dios unos minutos. Y hable con Dios. Hable con su Dios. Yo no creo que Dios nos ha fallado. Yo creo que Dios siempre ha estado atento. A veces Dios ha permitido que pasemos por esos momentos difíciles donde parece que nos hundimos en el mar de turbulencia. Pero la mano poderosa del Señor está lista para socorrernos, para levantarnos. A veces el Señor ha permitido que pasemos por esos momentos de incredulidad, como le pasó a Pedro. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y Él le dice: Pedro, de todas maneras yo te amo. Y haz descender tu poder a los que estamos. A veces como que la plataforma donde estamos parece moverse, hermanos, porque el diablo lanza sus amenazas, que el Señor lo reprenda. Y como que a veces sin querer perdemos dirección, como que a veces perdemos claridad y no tenemos toda la seguridad que necesitamos. Y nos falta la fortaleza de Dios en nuestras vidas. Y parece que se debilita nuestra convicción. Pero el Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. El lunes de autoridad el Señor dejó lecciones extraordinarias. El gran maestro de maestros fue señalando el camino que aquellos 12 quizá no pudieron interpretarlo. Pero nosotros ahora que tenemos la dirección maravillosa del Espíritu Santo, podemos ver con mayor claridad. Levante su voz, por favor, y adórele. Maravilloso Jesús, Levante sus labios ante Dios y cántele. Ahora que podemos hacerlo, hagámoslo. A veces con dificultad, porque nos sentimos débiles, nos sentimos confundidos. Pero el Señor dice: no teman, yo estoy con vosotros. El pleito no es
No es con ustedes, es contra aquellos que están contra ustedes. Pero no teman, dice, yo he vencido al mundo. He derrotado a Satanás. He vencido a la muerte. Por eso Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Visualícese en un futuro. Visualícese en la eternidad. Y nosotros estamos ahí, en esa muchedumbre de millones que están delante del Cordero, alabando y glorificando al Dios que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia. Aleluya. 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 Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, por tomar el ascensor cada día. Avanzaste lentamente, pero a pesar de todo lo que tú sabías que iba a presentarse, jamás renunciaste.